¿Dónde está la portada? No se ve. Hermanos, que Dios me le bendiga. Es mi saludo para el pueblo de Dios y para todo el mundo, si es posible. En esta hora, yo me presento delante de ustedes, hermanos, delante del pueblo y el que no es su pueblo, para que sea su pueblo en esta hora, Jesús. Para mí es un gran privilegio trabajar por el Señor. Tuve muchos años tratando de trabajar por el Señor, pero me di cuenta de que no es que uno quiera, sino es que a Dios le plazca llamarte para el ministerio que Él tenga para ti. Yo pasé muchos años orando, ayunando, orando. Voy a dar un poco de mi testimonio. Yo ayuné 40 días y 40 noches y como unos tiempecitos pasó y volví a ayunar 25 días y 25 noches, nomás con agua, no comida. Y luego 10 días sin agua y sin comida. Todos esos ayunos yo los hice, pues desde luego que pues Dios tenía ese ministerio para mí, pero como he dicho, no es que cuando uno quiera, es cuando Dios quiere y cuando Dios tiene el día y la hora y el propósito por el cual te ha llamado para que tú hagas lo que Él te manda a que tú hagas o yo haga. Así que te digo esto como testimonio para que creas que Dios existe y que vive, el que a Él viene. Es mejor que creas que Él está contigo, porque el Dios es espíritu. Solamente por fe es como tú lo puedes ver. Pues dice un versículo para que por fe andamos y no por vista. Gloria a Jesús. Aleluya. Voy a orar para que Dios me unja y pueda predicar este mensaje que traigo en esta tarde, en esta hora. Gloria a Jesús. Padre santo y bueno, Señor del cielo y de la tierra, una vez más yo vengo delante de tu bendita y santa presencia. En el nombre maravilloso de Jesucristo de Nazaret, te pido que me unjas, Padre, con tu santo y bendito Espíritu, y hables, Señor, a través de la Biblia, a través de este humilde siervo, Señor. Estoy delante de ti, Señor, úngeme, Dios, que nada salga de mi boca, sino es que lo que tú pongas en mi corazón, Señor, salga de lo profundo de mi corazón y de mi alma hacia el pueblo, que como espada de dos filos salga esta palabra. Dios, abre los corazones para que reciban tu palabra, Señor. Gracias, Dios, y reprende todo lo que me da contrario, Señor. Gracias, Jesús. Amén y amén. Voy a traer un mensaje en este día, en esta hora, de hablar del ministerio del Antiguo Testamento a los judíos. Escucha palabra de Dios. Te voy a empezar con Primera de Pedro, del apóstol San Pedro, en el capítulo 4, en el versículo 17. Entonces va a empezar el mensaje. Y al final de la conclusión del mensaje traigo este mensaje, este capítulo y este versículo, una vez más. Dice, porque es tiempo, dice la palabra de Dios, porque es tiempo de que el juicio comience
por la casa de Dios, y si primero comienza por la casa, si primero comienza por nosotros, los hermanos, quiere decir, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Esta es palabra de Dios. El mensaje que le traigo en esta tarde de la Biblia es una enseñanza. ¿Se acuerda que le dije casi en todos mis mensajes que Dios me ha llamado para enseñar la verdad de la Biblia? Yo no hablo en contra de ningún pastor, en contra de ninguna religión, sino que yo hablo lo que la Biblia dice y enseño lo que la Biblia dice, de ahí no me salgo, vea Dios. Y ya tengo más de 1 año y medio que estoy predicando en el, ¿cómo se llama ya? Estoy predicando, sí, en la televisión, digital, televisión digital, Pastor Lorenzo Flores. Ahí me encuentra, YouTube, Pastor Lorenzo Flores. En la televisión digital, YouTube, Pastor Lorenzo Flores. Ahí me encuentra, ahí van a estar todos mis videos, son gratis. Yo, como he dicho, yo no predico por dinero, ni me afano porque me pague la televisión. Cuando yo he creído a Dios que cuando Él llama, Él va a poner todo por mí. Yo no tengo que pagar nada. No. Pero si yo me pongo a colectar de esto y el otro para abrir un programa de televisión, no. Así lo hace, pues realmente alguien lo esté haciendo, yo no sé. Pero yo no. Yo he sido llamado por Dios para ese ministerio, pero tardó años para que Dios me lo entregara en mis manos, como ahora lo tengo. Y no le pido ofrenda ni diezmos, sino que yo le predico al Señor porque lo amo, porque amo las almas, porque amo su bendito y santo evangelio. 4 evangelios que Jesucristo predicó en la Tierra Santa cuando Él estuvo aquí, que es Mateo, Marcos, Lucas y Juan. 4 evangelios le llamamos, ¿verdad? Que es donde se ve donde el Señor estuvo predicando. Gloria a Jesús. Y ahorita le voy a hablar acerca de lo de la ley que fue dada a los judíos. Es así la palabra de Dios en el libro de los Hechos, en el versículo 50 y el capítulo 7 de los Hechos, en el versículo 52 y 53, dice así: al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores. Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Está hablando el diácono Esteban, lleno del Espíritu Santo al pueblo de Israel. Dice: vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. Y al oír estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujieron los dientes contra Esteban.
Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, yo veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Y sigue más adelante, puede leerle, lo mataron a Jesús por decir la verdad al pueblo de Israel. Y ahora quiero traerle del ministerio, el ministerio del pueblo de Israel. Nosotros sabemos que cuando Dios habló con el profeta Moisés, les escribió en tablas la ley que le fue dada al profeta Moisés, los mandamientos, la ley fue escrita en tablas de piedra. Y lo que dice aquí en Segunda de Corintios, en el versículo, en el capítulo 3 perdón, segunda de Corintios capítulo 3, del versículo 6 en adelante dice, nosotros somos competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. Y si el misterio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés, a causa de la gloria de su rostro, el cual había de perecer. ¿Sí? El 9. Porque si el ministerio de condenación fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de justificación. Porque aún lo que fue glorioso no es glorioso en este respecto, en comparación con la gloria más inminente. Porque si lo que perece tuvo gloria, mucho más glorioso será lo que permanece. Así que teniendo tal esperanza, usamos de tanta franqueza, y no como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro, para que los hijos de Israel no fijaran la vista en él, a fin de que aquello había de ser abolido. Pero entendiendo ellos esto, se embotó el pueblo, porque hasta el día de hoy, cuando leen el antiguo pacto, queda el mismo velo no descubierto, por el cual por Cristo es quitado. Y aún hasta el día de hoy, cuando se lee a Moisés, el velo está puesto sobre el corazón de ellos, pero cuando se conviertan al Señor, el velo será quitado. O sea que el ministerio del pueblo de Israel, que era el ministerio de Jehová, fue dado al pueblo de Israel por medio de ángeles, que fue la ley. Dice aquí el apóstol que fue un ministerio de muerte. Es lo que acabo de leer ahorita en Segunda de Corintios 3, el capítulo 3, de 6 en adelante. O sea que el ministerio del pueblo de Israel fue, como dice la Biblia, un ministerio de muerte. Y vamos a ver por qué Dios hizo este llamado al pueblo de Israel. Vamos a ver lo que más te traigo aquí para que usted escuche. Dice el Salmo 102. En el Salmo 102 de la Biblia. Este es Corintios. Salmo 102. Escucha palabra de Dios. En el Salmo 102, en el versículo 18, dice: se escribirá esto para la generación venidera. Se escribirá
para el pueblo que está por nacer. Gloria a Dios. O sea que el plan de Dios fue llamar al pueblo de Israel para darles una promesa de que ellos tenían que nacer de nuevo para que tuvieran contacto con Dios, para que pudieran hablar con Dios, porque la iglesia, el templo de ellos, todo el ministerio de los ángeles fue dado al pueblo de Israel, pero también les dio a ellos un profeta, a que hablaran por medio del profeta con Dios. Y ahora el Señor les da una promesa en el Salmo 102, versículo 18, que tendría que nacer un pueblo del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque Dios tenía el plan de comunicarse con su pueblo. Él vino, vamos a ver, ¿verdad? En Mateo, en el capítulo 5 de Mateo, dice que Cristo mandó a 12 discípulos. Los envió Jesús y les dijo, y les dio instrucciones, diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino ir a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, que Cristo vino directamente al pueblo de Israel. No podía él hablar con el pueblo gentil todavía. Él vino al pueblo de Israel para traerles el ministerio de que tendría que haber un pueblo que tenía que nacer de nuevo. Y mire lo que dice aquí. Dice en capítulo Mateo, capítulo 15, el versículo 23, dice: pero Jesús no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo: despídela, pues da voces tras nosotros. Y él respondiendo dijo: no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. O sea, que Cristo mandó primero discípulos al pueblo de Israel, al que él iba a predicarles el nuevo nacimiento. Y él mismo dice ahí: yo fui enviado a las ovejas del pueblo de Israel, desviadas del pueblo de Israel. Y fue él hablando, lo dice aquí muy claro. Dice que Jesús fue enviado por el Padre. Dice, y respondió y dijo: yo soy enviado. Si yo soy, no, dice, respondió y dijo: no soy enviado sino a las ovejas, a las perdidas de la casa de Israel. A eso fue enviado Jesús, a traerles el mensaje del Salmo 102, de que tenía un pueblo que iba a nacer. Entonces, es lo que yo quiero aclararle ahorita en esta enseñanza de la Biblia, para que vea cómo está el programa de Dios para usted y para mí. Ahora, Juan, el libro de San Juan, el capítulo 3, el versículo en adelante, aquí es donde Dios se presenta con un maestro del pueblo de Israel para darle el mensaje de que había un pueblo que tenía que nacer. Y mire lo que dice. Dice, el tema dice Jesús y Nicodemo. Dice: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él.
Respondiendo Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aquí está hablando del nuevo nacimiento al líder de Israel que había sido enviado al pueblo de Israel para predicar que tenía que haber un pueblo que tenía que nacer. Y Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Aquí le está predicando que tenían que nacer de nuevo. La ley no les podía salvar a que le dio por el profeta Moisés, no podía salvarlos. No. Entonces la ley no podía haber salvación, sino que Dios iba a enviar a su Hijo Jesucristo, como lo vemos aquí, para que Él predicase el nuevo nacimiento de la gente que tiene que nacer de nuevo. Sí, dice que si no, dice, de cierto te digo que el que no naciere del agua, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede nacer un hombre viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Por qué tiene que nacer del agua y del Espíritu? Porque la Biblia enseña que el bautismo tiene que ser bautizado en las aguas, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y cuando es bautizado en las aguas, ahí muere el hombre viejo y nace la nueva criatura con una nueva conciencia hacia Dios. Porque en verdad el bautismo no salva, pero sí trae una nueva conciencia hacia Dios, ¿verdad? O sea que es complemento, el bautismo es complemento de la salvación que el Señor Jesucristo vertió en la cruz del Calvario a través de su sangre que derramó en la cruz. Esta es palabra de Dios. Lo que dice, si no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios, dice. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y no te maravilléis que os dije, pues es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. En otras palabras, el Señor aquí está hablándole al maestro de Israel, de Nicodemo, que tiene que nacer de nuevo, ¿sí? Por eso estamos viendo que hay que nacer de nuevo. No es nacer de la mamá, como dice el Señor aquí. Lo que es nacido del Padre y Madre carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y es como el viento, viene y sopla y no sabe de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Entonces, lo que estoy tratando yo de hacerte entender, que tienes que nacer de nuevo y ser bautizado, aceptar a Jesús para que te limpie tus pecados con su sangre y escriba tu nombre en el libro de la vida, y luego ser bautizado en las aguas, ¿sí? Entonces estamos aquí viendo la palabra del Señor. Y mira lo que dice ahora en Colosenses. En el capítulo 2 de Colosenses, nos dice, por tanto nadie juzgue a nadie
Por tanto, es Colosenses capítulo 2, versículo 16. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, o en cuanto a días de fiesta, luna nueva, o en días de reposo, de guardar el sábado. Todo lo cual es sombra de lo que había de venir por el cuerpo de Cristo, que va a ser clavado en la cruz por nuestros pecados. ¿Verdad, Jesús? Y dice más, escucha la palabra de Dios. Estamos hablando estoy hablando de que el ministerio del Antiguo Testamento de Jehová fue dado por medio de ángeles al pueblo de Israel, la ley por medio del profeta, y fue esa ley escrita en piedras, en tablas de piedra que escribió Dios con el dedo y se la dio a Moisés. Entonces vimos que el ministerio del Antiguo Testamento de los judíos fue un ministerio de muerte, porque se escribió en el capítulo 20 de los Hechos, de Éxodos, la ley, donde tener casado y casarse con otra mujer es adulterio, ¿verdad? Entonces ellos no guardaron la ley, porque los judíos tenían muchas mujeres, inclusive Salomón tuvo 1000, así de que nadie guardó la ley, pues que fue un ministerio de muerte, dice la Escritura. Y eso es lo que había en el ministerio del Antiguo Testamento, que fue dado por el profeta Moisés. Esto es la ley, lo que decía la ley. Mira lo que dice en Mateo, capítulo 5, el versículo 38. Dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. El versículo 39 dice, Mateo 5:39, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Sí? Así que cambió, esto se registró aquí en el libro de Mateo. O sea, y vamos a ver más, todo la iglesia judía, lo que ellos hacían, lo que Dios le dio a ellos para que viviesen por medio del mandato de Dios, o mandamientos, fue en el Antiguo Testamento, donde todavía no se establecía el ministerio de la gracia. Dice aquí, por eso dice, oíste que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Mas yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla, vuélvele también la otra. O sea que Cristo está hablando esto en el libro de Mateo, al pueblo de Israel, a todo el pueblo que está oyendo esta palabra. Entonces, fue dada la ley. En la ley era diente por diente, pero en el ministerio de la gracia de Jesús dice es diferente. Dice, el que te pegue en una mejilla, dale la otra también. Y dice más, y cualquiera que quisiera quitarte la capa, dale también. El que quiera quitarte la túnica, dale también la capa. O sea que en el Antiguo Testamento no había, para comprar ropa, no había JCPenney, no había Walmart, no había Sears, para poder comprar ropa. No había ese estilo todavía en el tiempo del pueblo de Israel, sino que usaban túnicas. Por eso Jesús le dice, si alguien te pega en una mejilla, dale la otra. Y si te quita la túnica, dale también la capa. Con otras palabras, no había traje, no había pantalones, camisas, como hay ahora, ropa. Ellos vestían
túnicas hechas de tejones, de ovejas, de cabritos. Era lo que ellos usaban en aquellos años. Todavía cuando estaba Cristo aquí, hace 2020 años, no había ropa, sino lo que hacían era túnicas y capas, como dice aquí. Si te quita la túnica, dale también la capa. Aquí se registró lo del Antiguo Testamento, que no creáis también en los días de reposo, ni en días de luna. Así que, en otras palabras, yo te quiero decir la verdad de la Biblia. Lo que no esté registrado del Antiguo Testamento en los 4 evangelios que Cristo predicó, y si no está escrito en el libro de los Hechos de los Apóstoles, si no está escrito en las cartas de los apóstoles, si no está registrado, como está registrado esto aquí por el mismo Jesucristo en el Nuevo Testamento, no tienes que creerlo. Aquí estás viendo que está registrado que en el Antiguo Testamento era un mandamiento especialmente dado a los judíos, que fue un ministerio de muerte. Ahí el que le quebraba un diente a uno del otro tenía que quebrárselo para atrás. Era diente por diente, ¿verdad? Así que cuando Cristo venga a establecer el ministerio de la gracia, allí Él lo cambió todo. Y ahora, como he dicho, todo lo que está escrito en el Antiguo Testamento, si no está registrado en el libro de los Hechos de los Apóstoles, si no está registrado en las cartas de los apóstoles, si no está registrado también en los 4 evangelios donde Jesucristo predicó, no lo creáis, no lo hagas, porque el Señor mismo dice, en el antiguo pacto era diente por diente, pero ahora no, ahora cambió, dice que te dé la mejilla, no dice que le quiebre la otra mejilla a él, no, él dice que le des la otra para que también te peguen, ¿verdad? Aquí hubo un cambio en el ministerio de la gracia, y dice más, escucha palabra de Dios. Yo lo que quiero es que entiendas que Dios ha tenido en este mundo y todavía tiene, entonces hizo 2 iglesias, la iglesia del pueblo judío que fue llamado cautivo de Egipto a la tierra, traído a la tierra prometida por el profeta Moisés. No estoy predicando al profeta Moisés, solamente estoy hablando de la historia del pueblo de Israel. Así que te dice más, te voy a hablar más del ministerio del Señor Jesucristo en Jerusalén, donde Él predicó, donde Él vivió 33 años hasta que lo crucificaron. Dice aquí en la Biblia, en Mateo, en el capítulo 5 de Mateo, en el versículo 23, dice aquí, Mateo 5:23, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, entonces deja allí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano y después ven y presenta tu ofrenda. Sí, aquí está registrado en el Mateo capítulo 5, en el versículo 23 y 24, que tan delicado es el dar la ofrenda a Dios y como dicen por ahí diezmo, pero la Biblia no registra ni en los apóstoles, ni en la carta de los apóstoles, ni en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo que predicó. Dice que cuando traigas tu ofrenda, si tienes algo contra tu hermano, ve, reconcíliate con él y después ven y deposita tu ofrenda. Pero no está hablando de que traigas tu diezmo con la ofrenda, como dice en Malaquías capítulo 3, que habla de los diezmos y las ofrendas. Eso fue dado al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel tenía una tribu de los levitas,
eran miles. Esos no trabajaban, nomás se dedicaban al ministerio en el desierto no trabajaban y tenían que todo el pueblo, los demás tribus, traerles maíz, traerles frijol, traerles becerros, traerles carne, traerles comida y traerles dinero a ellos porque no trabajaban. Pero no quiere decir, porque si estuviese registrado aquí, donde dice, por tanto, traer tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Dice, deja ahí tu ofrenda delante del altar, déjala ahí y anda y reconcíliate con tu hermano y entonces después ven y presenta tu ofrenda. Pero está hablando de diezmos, nada más de ofrendas. Así que yo lo que quiero que entiendas que el diezmo no está registrado en el Nuevo Testamento. No está registrado, como dije. Aquí estamos leyendo el Mateo capítulo 5, donde predicó Cristo el Evangelio, donde quitó la muerte y sacó a luz la vida eterna. Por eso es que, por la predicación del Evangelio. Y si aquí en la predicación del Santo Evangelio de Jesucristo no está registrado el diezmo, entonces no tienes por qué darlo. Aquí no está registrado ni en los apóstoles, ni en la carta de los apóstoles. Todo cambió en el Nuevo Testamento. Es lo que de lo que te quería yo hablar ahora en esta hora, que no estamos en el ministerio de la gracia. Aquí en el antiguo era muy limitado el perdón. Ahora aquí hay mucho. Dice que si tu hermano te ofende 7 veces, le dijo Pedro, le perdonaré. Él dijo, no, 70 veces 7, o sea, 70 veces 7. 70 veces 7 significa 490 veces. Si te ofende tu hermano, perdónale. ¿Sí? O sea que el diezmo es voluntario. O sea que el diezmo, tú lo puedes dar, es voluntario. O sea que en lugar de diezmo, Dios lo habla cuando los judíos le traen la moneda de César. Dice, porque lo acusaron que él decía que no le dieran tributo a César. Entonces, cuando vinieron a preguntarle, ¿es lícito darle tributo a César? A Jesucristo le preguntaron en persona a Cristo, y Cristo le contestó, ¿de quién es la inscripción de la moneda? Y le enseñaron, ¿cuál es el retrato de la moneda? Y dice, pues César. Entonces él respondió, dijo, dar a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. O sea que un tributo que tú necesitas que tú le des a Dios, dinero, ¿verdad? Pero lo podrías dar conforme a tu bendición que Dios te ha dado. Sino de corazón. El Dios no quiere que ni la ofrenda la des, dice ahí que la des por necesidad. No. La ofrenda se tiene que dar por amor. Si no hay amor para la ofrenda que vas a dar, mejor no la des. Dios está viendo. Dios cuando predicaba, él tenía un arca donde predicaba y ahí echaban la ofrenda. Dice que los ricos echaban de lo que les sobraba en el bolsillo. Nada más aquella viuda echó 2 blancas, el único sustento que tenía, lo echó en el arca de las ofrendas. Cristo estaba viendo en las ofrendas, pero no dice que diezmo. No, Jesús, pero te estoy diciendo que no está registrado, que es ley que tengas que hacerlo tú en el ministerio de la gracia, dar el diezmo, no es ley de parte de Dios. Perdone que te lo diga, pero puede ser mucha gente rica, millonaria ahorita, porque están falsificando lo que no ha mandado Dios. Se creen judíos y la Biblia dice, hay de aquel que se crea judío. ¿Sí? Este es el mensaje que te traigo ahora. Ahora me falta cerrar este mensaje. Traje el cuerpo de la carta del mensaje que he predicado. Ahora está la conclusión, la terminación del mensaje. No he dicho yo,
he enseñado lo que las Sagradas Escrituras dice, lo que la Biblia dice, que el ministerio del Antiguo Testamento fue un ministerio directamente para el pueblo judío, no para los gentiles. En las cartas de los apóstoles, ven los hechos, vamos a ver ahí lo que se le dio a los gentiles que hicieran, que no bebieran sangre ni carne del animal ahogado, y que se guardaran de beber sangre, de comer sangre. Eso fue dado al pueblo gentil. Ahora Jesús, nosotros somos un pueblo gentil de Dios, no somos judíos. No te creas judío. Ahora, te voy a dar la conclusión del mensaje. Yo he oído profecías. Yo viví en diferentes estados de Estados Unidos y he oído profecías de Dios, que Dios va a traer juicio. Va a traer juicio a los predicadores. Escucha palabra de Dios. Y te lo voy a comprobar con la Biblia ahorita mismo. Escucha palabra de Dios. Es primera del apóstol San Pedro, en el capítulo 4 y en el versículo 17. Escucha bien. Primera de Pedro, capítulo 4, versículo 17. Escucha palabra de Dios. No es palabra del pastor Lorenzo, no. Es palabra de Dios. Dice así: porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza, dice el apóstol Pedro, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Aquí está. Dios trae juicio a este mundo, pero no porque seamos pueblo de Dios, no estamos libres del juicio de Dios. No. Estamos. De que si no obedecemos al Evangelio, estamos opuestos al juicio de Dios. Y es de que porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y lo confirma el apóstol San Pedro, porque dice: y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? En otras palabras, si tú no obedeces al Evangelio, lo que está escrito, la iglesia del Antiguo Testamento y la iglesia del Nuevo Testamento, que es dada por la gracia de Dios, si no obedeces a este Evangelio, entonces los juicios de Dios vienen sobre ti. Si tú predicas en contra de lo establecido por Dios, viene el juicio para ti, que del micrófono puedes caer muerto. Te vas a morir. Y yo no quiero que te mueras predicando el Evangelio. No quiero que mueras predicando el Evangelio. Sería una vergüenza para ti y pondrías vergüenza a Dios. Porque si yo estoy predicando la verdad de la Biblia, ¿por qué yo me voy a morir cuando yo estoy predicando? No, si estoy diciendo la verdad. Acuérdate que hay un dicho por ahí que la mentira dura mientras la verdad no llega. Este es el juicio de Dios, va a empezar por la casa de Dios, por las iglesias. No prediques lo que no sabes. Predica lo que está escrito en la Biblia, que es la verdad de Dios. Es palabra dictada por el Espíritu Santo de Dios. Hombres santos de Dios hablaron, ungidos por Dios, para escribir este libro santo. Por eso cuando leemos la Biblia sentimos la presencia de Dios, porque es Dios hablándonos. Es palabra de Dios y Dios vive. El autor de esta Biblia, de esta palabra, el consumador de la fe,
y el autor de la fe se llama Jesucristo y Él vive. Él dijo, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volver a tomar. Y este mandamiento recibí de mi Padre. Y lo probó. Él murió y resucitó. Porque aquel soldado le abrió el costado con la espada y salió agua, sangre. Y el testimonio de estos soldados dice que es verdadero, es la verdad. Porque también la ciencia médica prueba que el muerto cuando muere ya la sangre se vuelve agua, sangre, se echa a perder. En verdad Cristo murió por nosotros. Él volvió a tomar su vida porque ese mandamiento lo recibió de su Padre. Y lo vemos ahora que está sentado a la diestra del Padre. ¿Cómo lo vemos? Por Esteban. En el capítulo de los Hechos, capítulo 7, en el versículo 52, 53, 54, 55, dice que Esteban vio los cielos abiertos y vio a Jesús sentado a la mano derecha del Padre en el tercer cielo, en el paraíso. Y dice más, lo vi a la mano sentada, el Hijo del Hombre sentado a la mano derecha del Padre. Y por eso sabemos nosotros que Cristo está allá con el Padre a su mano derecha, intercediendo por ti, por mí, abogando por ti, por mí. Fuera por el Padre había acabado el mundo, pero el Hijo le dice, papá, entonces no, espérate, queremos que vengan más almas, yo morí por ellos, Padre, espérate un rato más, espérate. Así que dale gracias al Señor, porque Él de puro amor dio su vida, sufrió los golpes, le dieron 39 golpes, le molieron el cuerpo a bolsa, aquellos chirriones tenían alambres con puyas en sus puntas del chirrión y le molieron su cuerpo a golpes, pero él fue como oveja enviada al matadero, no abrió su boca, enmudeció y no abrió su boca por amor a ti y a mí. Y por eso yo estoy ahorita predicando a Cristo, para que tú vengas y seas salvo. Y Él, acuérdate que Él te llama, te prepara y luego te envía para que nadie hable mal de ti, porque estás mintiendo. Esta es palabra de Dios, escrita en la Biblia, en español, en inglés, en todas las idiomas. Yo tengo la Biblia, el Casidoro de Reina, a Santiago, el King James, donde te habla la puritita verdad también de la Biblia, la condición de la persona que Dios quiere que sea salva, como dice King James, como está escrito en el libro de Santiago. Así que es un libro bonito, hermoso, te lo recomiendo. Cuando te llame Dios a la palabra, cualquier sueño, revelación o visión, que no sea en contra de la Biblia, que sea de acuerdo con la Biblia. Porque si es en contra, ya sabes que ese es el diablo que te está hablando. Acuérdate que también dice en las cartas, está registrado que el diablo se trasluce en ángel de luz. Lo puedes ver, pero no es un verdadero ángel, es Satanás, se lo reprenda 1000 veces. Así que te aconsejo que escuches este mensaje y lo aprendas y no andes estafando a la gente, porque te va a ir mal. Predicando, poniéndole a la Biblia lo que no tiene. O le quitas a la Biblia, te va a venir las plagas de la Biblia. Si le pones de más, te van a venir las plagas de la Biblia. Tienes que predicar la Biblia tal como es. Son 66 libros, predícalos. Ahí está la iglesia, la Biblia Reina Valera. Ahí, Cipriano Valera. Esa la que te recomiendo. Ahí no tiene ningún pierde. Es la Biblia santa, perfecta de Dios. Y no vas a encontrar 50 errores se van a hacer en ti, porque la Biblia no tiene ningún error. Los errores los cometemos nosotros. La Biblia es santa y perfecta, purificada 7 veces como el plata o el oro, y no hay errores. No te metas en broncas con Dios. ¿Ah? No te metas en problemas con Dios. Mi consejo es, no te metas en problemas con Dios, porque te va a hacer. Ay. ¿Para qué te digo? Tú lo vas a experimentar. Yo solamente predico
Lo que la Biblia dice es lo que estoy predicándote. Lo que dice la Sagrada Escritura. Para eso me llamó Dios, para predicarte la verdad de la Biblia. Así que no te hagas rico con la Biblia, porque Dios te va a mochar todo. Jesús. Palabra de Dios. No está, pero yo te lo estoy diciendo. Jesús. Ahora voy a orar por todos los que quieren aceptar al Señor Jesucristo como su único y suficiente Salvador. Yo como ministro del Señor estoy autorizado para traerte a los pies de Cristo a través de la oración, que te entregues a Él. Solamente me tienes que seguir en mis palabras. Di conmigo: Señor Jesús, en esta hora yo me arrepiento de todos mis pecados. Tú los conoces mejor que yo. Lava mis pecados con tu sangre santa y bendita que derramaste en la cruz del Calvario. Y escribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Si has hecho esta oración conmigo, ya eres mi hermano en Cristo, porque la salvación es por fe. Por el oír viene la fe, y es la que salva. Al oír de Cristo es la fe la que salva. No te salva nadie más, la fe te salva por el oír, y es por oír de la palabra de Dios que estás oyendo ahorita, que ha sido predicada. Si ahora busca una iglesia a donde prediquen la Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, y te bauticen en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si no es así, no lo aceptes. Esta es palabra de Dios. Ahora voy a orar por los enfermos. Mono. Padre Santo y bueno, en esta hora yo me presento delante de ti y vengo a ti ante el trono de tu gracia en esta hora, Dios. Te pido, te suplico, te ruego por los enfermos, Señor. Todo aquel que ha oído este mensaje y te haya aceptado, sálvalo y sánalo, Señor. Y si necesita un milagro, hazlo en su vida, Padre. Glorifícate de una manera especial, Señor. Te lo pido en el nombre santo de tu Hijo amado, Jesucristo. Por fe y por tu palabra lo declaro hecho. Gracias, Señor, porque sé que tú me has oído. Y te doy gracias por mi esposa que me ayuda en tu ministerio a grabar de tu mensaje, Señor, para la honra tuya. Te pido que vayan por todos los pueblos, naciones de todo el mundo para que escuchen la verdad de la Biblia, que traiga mucho fruto, almas salvadas y sanidad y milagros. Gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios.